El texto dice de la siguiente manera: y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Amén. Hoy por hoy hay algo que es muy interesante. Muchos han listado maletas para conocer el mundo. ¿Si es así o no? Hacemos planes para ir a conocer ciertos lugares. Depende de nuestra economía. A veces queremos buscar lugares cerca, lugares lejos. A veces pagamos una fortuna para irnos de tour. Pero ninguno de nosotros haría tales inversiones para llegar donde están los lugares más feos, donde está la gente desposeída, la gente necesitada. ¿Qué lugares visitamos? Los lugares más imponentes, más hermosos. Ojalá podamos estar donde está la gente adinerada, la gente que tiene con qué. Un lugar de destino hoy en día es Dubái, donde el tráfico está conformado por Lamborghinis. ¿Cuáles? Bugattis, Ferraris, etcétera, etcétera, etcétera. Donde la gente de élite no anda como nosotros, de saco y corbata, andan con burkas. No se transportan en transporte ordinario, la gran mayoría de ellos en helicóptero. Eso es lo que nosotros haríamos si fuéramos de turismo. Y me vino esto a la mente porque el Hijo de Dios, Él vino posiblemente no de turismo, pero Él vino a estar en este mundo. Y no fue a visitar las 7 maravillas. No fue a las pirámides de Egipto, no fue a los jardines de Babilonia, ni a la misma Roma. Él nació en Belén, creció en Belén, vivió en Nazaret, escogió como familia no a un príncipe, a un rey, escogió una familia piadosa, temerosa de Dios, aunque de humilde condición. Muchos de nuestros hijos tienen esa queja, que se comparan con los que tienen, con los que viven en estrato 6. ¿Por qué yo les quiero decir esto? Porque la historia de hoy tiene que ver con la mujer samaritana. Una mujer que nos va a enseñar mucho en su vida. Porque de acuerdo al plan de Dios, Él vino a salvar, a buscar. Y no es al que tiene, ni al que cree que está bien y que está haciendo las cosas bien. Hay algo muy interesante de la Escritura. ¿Saben qué es lo interesante de la Escritura? Que Juan 4 está después de Juan 3. Y en Juan 3 hay una historia impactante de Nicodemo. Un hombre que pensaba que su salvación estaba segura porque era un hombre rico, poderoso y religioso. Tenía fama, poder, gloria, y con esto el bienestar que uno piensa que pudiera obtener. ¿Por qué creen que nosotros nos matamos tanto por tener un poquito más de dinero? ¿Por qué esforzamos nuestro cuerpo al punto de quiebre? Y en Juan capítulo 3, Dios le mostró la salvación a este hombre. Y le dijo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Inmediatamente tenemos la historia de la samaritana.
Y a lo largo de la serie que estamos nosotros estudiando, que tiene que ver con el Evangelio, hemos aprendido algo, que la salvación es de Dios. Hay un mensaje del cielo, es Cristo mismo. Que nosotros somos pecadores. ¿Qué significa eso? Que no somos justos, que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda y no hay quien quiera buscar de Dios. Y cuando nosotros venimos a buscar de Dios, a veces buscamos con una motivación por ahí en el corazón. Señor, para que me vaya bien en mi trabajo. Señor, para que tú me sanes. Señor, para que mi hogar se componga. Hoy una hermana me escribía y me decía, ore por mi hijo de 30 años que está en la calle, se está inyectando heroína. Ore por él. A veces nos acercamos a Dios de esa manera. Y sí, mis hermanos, el Salvador nació. Y hay algo muy interesante. ¿Ustedes se acuerdan cuando Él nació, sobre qué lo pusieron? Sobre un pesebre. Yo les aseguro que ustedes no tienen ni idea de lo que acaban de decir. Sí, lo pusieron sobre un pesebre. Pero no tienen ni idea de lo que significa un pesebre. Porque cuando ustedes ven un pesebre, no huele, no se ve, no es incómodo. Solo piensen en un lugar donde están los animales, donde hace chichi, donde ellos están, ni siquiera ahí el heno es limpio, ni el ambiente es agradable. Él nació y fue puesto en un pesebre, es verdad. Él fue puesto en sus corazones, en mi corazón. Ese es el pesebre que hoy tiene, que hay que limpiar. Y hoy nosotros necesitamos reconocer a ese Salvador, que Él es la razón de nuestra vida, la razón de nuestro consuelo, la razón de nuestra vida eterna, porque Él tenía un plan. Este mundo fue creado no para que sea coronado por sociedades que se creen los dueños de todo. Fue creado para la gloria de Dios. La Biblia dice, porque de Él, por Él y para Él sea toda la gloria. Cualquiera que esté buscando gloria, poder o riqueza, quiere usurpar a Dios. Porque el dueño de las riquezas, ¿quién es? ¿Quién es el dueño de toda la gloria? Dios. Y en su palabra dice, yo no compartiré mi gloria con nadie. De quién es todo el poder, la autoridad, dominio y potestad de nuestro Dios. Y todo esto para decirles algo, que Dios tuvo misericordia de nosotros y envió un Salvador. ¿Saben qué significa eso? Eliana, ¿usted sabe qué significa eso? Que tenemos un Salvador. Aquel que vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. El título de la predicación de hoy es Tenemos un Salvador. ¿Se acuerdan que Juan capítulo 4, 42, la historia de la samaritana, cómo termina? Con la salvación de la samaritana y de muchas personas que estaban en un lugar donde nadie los buscaría. ¿Cómo se llama ese lugar, Valentina? ¿Cómo se llama ese lugar, Tatiana? ¿Cómo se llama ese lugar, Natalia? No hay mujer que responda acá, entonces los hombres. ¿Cómo se llama ese lugar, queridos varones? Samaria. Y respondió una mujer. Sacó la cara por todas las mujeres y todos los hombres. Samaria. ¿Saben qué hacían los judíos? Si querían ir a Jerusalén, tenían que pasar por Samaria, preferían darle la vuelta. Porque para ellos no era un lugar turístico. Para ellos era un lugar donde habían paganos, donde habían religiosos, donde estaban personas que no eran dignos ni siquiera de su saludo. Y nuestro Dios, miren cómo comienza
Juan capítulo 4 dice, cuando... Espere, que no puedo escuchar. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Y ahora, lo que yo quiero que nosotros pensemos, por eso yo les decía, si vamos a hacer un viaje turístico, les aseguro que nunca yo he escuchado a nadie decir, quiero ir a Samaria a conocer. Queremos ir a Tierra Santa, pero a Jerusalén, a Nazaret, a Belén. No hay un cristiano que yo haya escuchado que quisiera conocer Samaria. Y Jesús descendió del cielo y se encarnó con un propósito hermoso. En este momento que Juan plasma su palabra, dice que era necesario que vaya a Samaria. Más de 1 millón de judíos evitaban Samaria y Jesús, ¿qué dice? Tengo que pasar por Samaria. Y es lo que yo quiero que ustedes piensen en algo. Tenemos un Salvador. ¿Saben qué es lo curioso? Que la mujer samaritana no sabía que Dios tenía un plan. Ella estaba viviendo su vida tal vez como muchos de nosotros vivimos nuestra vida, preocupados del día a día, de la circunstancia, preocupados y angustiados de cosas que no valen la pena, encarnecidos con los 3 deseos de los seres humanos que desde que nacen muchas veces nuestros padres nos los inculcan. Para que seas algo, estudia. Y estudia algo que te dé plata. Porque si no, no eres nadie. Y cuando tengas plata, vas a tener un nombre. Y cuando tengas un nombre, vas a poder alcanzar todo el bienestar y el placer que tú quieras. Por eso hoy en día, que días alguien orgullosamente decía, no yo, ay, le estoy pagando una carrera a mi hijo. Me cuesta 27 millones de pesos el semestre. Si él no aprovecha, no va a ser nadie. ¿Y saben qué es lo curioso? Que la vida no se reduce ni a comida ni a bebida, ni a nada que uno puede alcanzar. La Escritura nos va a hacer muy claro, y el versículo 42 dice que la mujer samaritana y todos los samarios de ese lugar, dice, ya no creemos solamente en tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes conocen a Cristo? ¿Alguno me va a decir que sí? Yo posiblemente si le pregunto a Karina, le digo, ¿quién es el Cristo? Usted me va a responder, ¿sí o no? ¿Quién es? Nuestro Salvador, Jesús. ¿Saben? Eso no es importante. Ustedes saben que yo conozco a Donald Trump en TikTok, pero lo conozco. Eso no es importante. ¿Qué sería lo importante? Que él me conociera. La pregunta es, ¿Jesús los conoce a ustedes? ¿Jesús los vino a buscar a ustedes? ¿Jesús les habló a ustedes? Porque esa es la meditación que hoy tenemos. Él no vino de turismo al mundo. Él vino bajo un plan riguroso. Vino para salvar. Para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo por eso hoy yo les digo, ¿por qué se afanan tanto de comida, de bebida, de la ropa, del grueso de su cuenta bancaria? Y no estoy llamando a la negligencia. Hay que trabajar fuerte. Hay que hacer aquello sin dejar lo otro. No vayan a pensar que es que no, acá en esta iglesia, la Biblia dice que el que no trabaja,
No coma. Así esté de vacaciones y esperando que comience el colegio que viene el otro año. Así esté de vacaciones y esperando la universidad que va a comenzar. Todos tenemos que trabajar. Tenemos un Salvador, punto uno, que vino a nosotros. Lo que yo quiero convencerles es que hay un plan, una determinación. Aquí el texto nos dice claramente que para Jesús le era necesario pasar por un lugar y un destino no apto para judíos, no apto para religiosos. Es como aquellos que le dan la vuelta al enemigo. Y no estoy hablando del diablo, ¿no? Estoy hablando de con quien se han peleado. ¿Sí se han dado cuenta? Estamos en la iglesia y estamos bien. Nos saludamos. En cuanto nos molestamos, ¿qué hacemos con el celular? Sacamos, ajustes, bloqueado. Ay, no, pastor, es que así yo descanso. Cuando la Biblia dice perdonados los unos a los otros, amados los unos a los otros, consolados los unos a los otros. Tenemos un Salvador que vino a nosotros. ¿Por qué? Porque hay un plan, una determinación de Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. La Biblia dice desde antes de la fundación del mundo. Es que nuestro amado Dios, cuando fundó este mundo, también creó un hermoso libro que se llama el libro de la vida. No es este, por si acaso, es como para que me entiendan. Y en el libro de la vida están inscritos todos los salvos. Por eso Jesús dice, yo fui a buscar lo que estaba perdido. No es que fui a buscar algo. ¿Sí? Yo me acuerdo de alguien que decía eso, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es una colcha? Entonces, una frazada también. Una chulpita. ¿Qué es una chulpita? Muy bien, no le voy a poner la más difícil. ¿Qué es una? ¿Ah? Es chuspita. Chuspita. Ah, muy bien, chuspita. Sí. Muy bien. Entonces le voy a poner, ¿ustedes han buscado alguna vez un quipu? Ah, ya sé que no. Miren, si ustedes yo le digo, búsquenme un quipu y salieron corriendo, no saben lo que están buscando. Miren, nuestro Dios, cuando envió a nuestro Señor Jesucristo, vino bajo un plan, bajo una determinación. Dios determinó salvar. Y Dios Padre ordenó a Jesús que su misión, su propósito, era venir a nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no dijo, oigan, estos me fallaron. Hubiese sido tan fácil. Voy a crear otro mundo, voy a hacer otro Adán, otra Eva, asunto arreglado. ¿Sabe qué hizo nuestro Dios frente a la vergüenza, a la culpa de Adán? Los fue y los buscó. Adán, ¿dónde estás? Pregunto, Natalia, ¿Dios sabía dónde estaba Adán y Eva? ¿Y por qué pregunta entonces dónde estás? No solamente por eso, para que nosotros supiéramos que los que se esconden es por lo que pecan. El que siente culpa no quiere venir a la presencia de Dios. Y acá hay algo muy importante, mis amados hermanos. La Escritura nos va a decir que Jesús busca a los que todo el mundo rechaza. Nosotros somos muy fáciles de señalar. De hecho, somos crueles, malvados. Porque si tenemos una comunidad de hermanos y uno viene cabizbajo, aburrido, no canta, no ora, todos se reúnen atrás. Oye, mira, Tiburcio está mal. Pero qué irreverente que es. ¿O no? ¿Alguno le fue y se acerca y le dice, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? ¿Me tienes a mí? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo socorrer?
Pero Cristo nuestro Señor, Él sí vino en esa condición para cada uno de nosotros. Porque Él vino también para restaurarnos, para sanarnos, para confortarnos, para consolarnos, para levantarnos de donde estamos. Juan capítulo 4. En esta historia me voy a saltar hasta el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo ¿a quién? A la mujer samaritana. Miren, hay algo particular. No solamente los samarios eran aborrecibles para los judíos. La mujer, en el contexto judío, era de segunda categoría. Ningún hombre saludaría a ninguna mujer, ni siquiera judía, si está sola. Ni siquiera se le acerca, mucho menos le pediría algo. La mujer samaritana encarna una realidad de cada uno de nosotros. Y nuestro Dios nos muestra que Él vino a nosotros, a pesar de nosotros, a pesar que nosotros no lo queremos, a pesar que nosotros somos obstinados, tercos. Miren, nosotros somos... La Biblia hace algo muy interesante en Proverbios. Siempre compara al hombre con algunos animales, con la hormiga, con el perezoso, con la araña. Si uno dice... Con la bestia, con el mulo. Y en otras partes con la mula. O con los perros, o con los puercos. Hay personas que son como los puerquitos. Les gusta revolcarse en su lavaza, en su porquería, en su cochinada. Y se sienten felices. Mientras más cochinos, más olorosos. Ahora, cuando digo cochino y oloroso, ¿qué es lo que nos hace oler mal delante de Dios? Nuestros pecados. El pecado. Entonces, apunte y examínese. Este es mi pecado. Vamos a pensar la mentira. Mientras más mentiroso, más oloroso. Mientras más fornicario, más oloroso. Mientras más ladrón, más oloroso. Mientras más desobediente, más oloroso. Y pudiera seguir con el asesinato, el adulterio, la irreverencia, el chisme, más oloroso. Yo quiero que nosotros pensemos, mis amados hermanos, porque Cristo vino a nosotros a pesar de quienes éramos, de quien somos. Y Él sigue perseverando, amándonos, guiándonos, esforzándonos, levantándonos y convenciéndonos que sin Él nada podemos hacer. En ese contexto, Juan capítulo 4 versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque la mujer samaritana llegó con su cántaro al pozo, pero un hombre judío pues no le dice nada, va a sacar agua, y Jesús le dice dame de beber. Y claro, la otra dice, se sorprendió, pero no dices en ese sorprenderse de algo bueno, sino como a ¿qué le pasa? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me pides? Si tú eres judío, yo soy samaritana. O sea, está fuera de toda comprensión. Es como si uno le dijera a las mujeres de esta iglesia, vamos a hacer un culto de evangelización en una zona donde solo hay mujeres dedicadas a la prostitución. ¿Qué pensarían? Pero como 11, 12 de la noche. Porque se ríen, les asusto, ¿sí o no? A esa hora. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. O sea, eso es interesante, ¿no? Porque a veces reducimos todo a los sentidos, a la percepción humana.
Y la mujer samaritana obviamente dice, este tipo está loco, porque dice, si yo le pido agua a él, no tiene cántaro, no tiene con qué sacarla. Él me pide porque yo tengo. Porque yo sé lo que estoy haciendo. Ya tengo el agua acá. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiese de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Queridos hermanos, la necesidad del ser humano es algo que no se puede llenar ni con cosas materiales, ni con personas. Ustedes saben que hay personas que son coleccionistas de personas, que se antojan de personas. En estos días yo hablaba con unas jovencitas y yo les decía eso. Tengan cuidado que afuera en el mundo hay hombres que coleccionan mujeres. Simplemente por el mero antojo de decir es mía. La gran valía de la mujer es que ella nace en lo alto de la sociedad por su pureza, por su fertilidad. Una vez que pierda su pureza y su capacidad de ser fértil, ella empieza a decaer en su valor social. El diseño de Dios es extraordinario. Hoy yo quiero que ustedes recuerden con el corazón que la mujer samaritana, en un contexto teológico, representa a cualquier pecador necesitado que nadie le predicaría. De hecho, nosotros mismos a veces pensamos, yo ya conozco del Evangelio. La mejor expresión de amor, queridos hermanos, en estos tiempos, no es llevar un mercado, no es regalar zapatos, pantalones, joyas, en estos tiempos de regalos de fin de año. ¿Saben cuál es? Llevar el Evangelio, llevar a Cristo, y Cristo mismo lo sabía. Jesús va a Samaria, se pone en el pozo porque él sabía que era necesario. Al salvar a la samaritana, salvaría a muchos de Samaria. Cuando yo llegué al Evangelio, junto con mi esposa, junto con mi cuñada, no sabía que muchos de una sola misma familia iban a llegar al Evangelio. Y solamente somos instrumentos en las manos de Dios para salvar, para restaurar, para rescatar. Y con ellos a otros, que todos son añadidos a la gran familia de Dios. Porque tenemos un Salvador que vino a nosotros. Vino a buscarnos a nosotros. Y yo quiero que usted hoy lo sepa. Y la mujer samaritana, en un contexto teológico, representa a cualquier pecador necesitado. Ella llega con una vida marcada por rupturas, por vergüenza. En Juan capítulo 4, 18, Jesús le dice, has tenido 5 maridos. Mujeres, ¿ustedes se sienten orgullosas de que las marquen como si hubiesen tenido 5 maridos? ¿Y el que tienen no es su marido? ¿De quién estamos hablando? ¿De Doña Flor? Ojalá no haya ninguna Flor por acá. Hay una obra, un libro, es Doña Flor y sus 2 maridos, ¿no? No me acuerdo del autor, creo que es Mario Vargas Llosa, creo, no me acuerdo ahorita. Bien. Pero ¿qué mujer se siente feliz de haber tenido 5 maridos, 5 esposos, y no es que los hayan matado, ¿no? Y si, lo más probable es que se había divorciado. El divorcio era un rechazo hacia la mujer, una censura a la mujer. Y el que tenía no era su esposo, era alguien que la visitaba, estaba con ella y luego se iba. Y Jesús lo sabía.
Pero mucho de nuestra vida es así. Hemos fracasado en muchos aspectos de nuestra vida. Teológicamente, la mujer samaritana encarga al ser humano perdido, incapaz de saciar su sed espiritual. Miren lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y espero que ninguno de ustedes esté en esto. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Muchas personas rechazan a Dios, rechazan a Cristo, rechazan su iglesia por dinero, por placer, por poder, porque piensan que ahí encontrarán su llenura y calmarán su sed. Yo no recuerdo, pero hay una cita de un famoso multimillonario que cuando le preguntaron hasta cuándo iba a trabajar para tener más dinero, y él, ¿saben qué dijo? Un poquito más. Porque cuando tú eres avaricioso, codicioso, nada te llena. Los números, tú quieres que tengan no un 0, ni 3, ni 6, ni 8, los que sean necesarios. Porque siempre te va a faltar un poquito más. Y Dios a través del profeta Jeremías reclama a su pueblo, un pueblo religioso. Dice, dos males ustedes han hecho. Me dejan a mí fuente de agua viva y cavan para sí cisternas rotas que no retienen agua. Los hombres dejan a Dios por dinero, por placer, por poder. Y se convierten en personas marginadas. Ustedes saben por qué las calles están llenas de adictos, por qué las tabernas están llenas de personas que se pierden en sus adicciones más profundas, porque están buscando placer, porque están buscando sentirse bien, porque la miseria de su vida los lleva a querer olvidar y ahogar sus penas o sus alegrías. Porque es curioso, ¿no? Están tristes, van para allá. Están alegres, van para allá. ¿Y cómo salen? Miserables y peor que antes. Ese no es el camino, mis hermanos. Son cisternas rotas. Recuerden que la misma escritura nos muestra del hombre que dice, ya he trabajado hartísimo. Mire todos los graneros que tengo, los voy a destruir. Haré unos mejores. ¿Para qué? Alma, gózate. Es que nadie se puede gozar en las cosas materiales sacrificando a Dios, sacrificando una relación íntima con Dios, porque el gozo del Señor no se puede comprar, no se puede obtener, por una sencilla razón: es Jesús el que viene a nosotros, es Jesús el que nos transforma a nosotros, y es que el deleite y el gozo ahí nace naturalmente en nosotros. La mujer samaritana representa a los marginados, a los excluidos. No solamente como mujer y samaritana, sino porque el pecado del hombre hace eso. Sin embargo, Cristo, su evangelio, rompe barreras sociales, étnicas, religiosas. La Escritura dice en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso que un reino dividido nunca va a progresar. Un hogar dividido nunca va a progresar. Si el hombre dice, no, yo trabajo para el hogar, y la mujer dice, para mis gastos, eso es una alerta roja. Si el hombre trabaja para sus deleites y la mujer para los gastos de la casa, eso es otra alerta roja.
Si nuestra iglesia se divide y uno dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo y los espirituales, yo soy de Cristo y me voy, la iglesia también se va a destruir, porque eso es una alerta roja. El Señor vino para unirnos, vino para traernos paz, para traernos gozo, y la mujer samaritana era marginada y excluida. Pero también saben que representaba el mismo pueblo de Israel, que estaba dividido. Los judíos mismos que estaban en Jerusalén estaban divididos en saduceos, fariseos, herodianos, celotes, y todos pensaban que sus causas eran justas. Pero el Israel de Dios estaba dividido en judíos y en samaritanos. ¿Saben qué significa eso? Infidelidad, deslealtad. Oseas 2, versículos 19 al 20. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Ustedes saben la historia de Oseas? Oseas representa a Dios en su amor perfecto, sacrificial, entregado. ¿Saben cómo se llama la esposa? ¿Hay alguna Gomer por acá? Gomer. Gomer. Pero Gomer era una mujer infiel. Una mujer, Adulto. miren, el esposo se sacrificaba, salía y le compraba los mejores detalles. Le compraba joyas, ropa, la mantenía bonita. Y ella lo lucía para sus amantes. Salía toda chusca, toda hermosa, despampanante para parar el tráfico. Porque así es una mujer infiel, desleal. No lo hace para su marido. No lo hace en gratitud a su marido. ¿Lo hace para qué? A sus amantes. Para sus amantes. Pero ¿saben? En esta historia maravillosa nos muestra que Dios, en su infinita determinación, vino a amar a su esposa, la iglesia, su pueblo, a pesar de su pueblo. Para limpiarlo. Para que pueda testificar. Queridos hermanos, la mujer samaritana estaba tan sedienta que no importa lo que dijera el mundo entero, fue con su cántaro al pozo por agua, sin saber que había una sed mayor en su ser, que era la sed de la salvación. Así como el Señor nos ha traído a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Dios envió a su Hijo para alcanzar personalmente a cada oveja perdida en medio de la oscuridad, de la avaricia, del desenfreno moral, de la gloria humana. Tres cosas: riqueza, placer y poder, arrancándolos de esa realidad que los hace vivir enfermos. Toda persona que no sabe poner límites. Esta mañana en la escuela dominical está el cuarto mandamiento. Es uno de los pocos mandamientos que comienza con una palabra diferente a todos. Todos dicen no, 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 o nunca, nunca. Pero el cuarto mandamiento, ¿cómo comienza? Acuérdate, no olvides. 6 días trabajarás para ser esposo, padre, hijo, trabajador, estudiante. Este día es el día del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios nos puso para testificar de su obra. Él vino para salvarnos a nosotros. Vino para manifestar su poder y arrancarnos de la esclavitud. ¿De qué, pastor? De la avaricia, de la búsqueda del placer, de la búsqueda de gloria o de poder. Son 3 realidades que el mundo nos ha engañado. Sé rico y sé feliz. El rico no es feliz. El rico tiene que crear más riqueza Y aún así. y los lleva a la injusticia, los lleva a la corrupción, los lleva al desespero. Lo triste es que cuando se muera, muere como vino, sin nada.
Y la riqueza lleva a otro camino diferente, el desenfreno moral, porque busca el placer, no en deleitarse en Dios. El Señor Jesús dijo, mi comida y mi bebida, y la comida y la bebida es un placer. ¿Cuál es la comida y la bebida del Señor Jesús? Que se haga la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Pero nosotros nos deleitamos en otras cosas a pesar de la voluntad del Padre. Queridos hermanos, Jesús no llegó como casualidad a este pozo. No pasó por Samaria por casualidad. Es porque la mujer samaritana y todos los samarios que fueron salvados en este momento estaban bajo un plan. El Señor vino a buscar lo que el mundo estaba marginando y rechazando, así como nosotros, aquellos que el mundo ha esclavizado. Primera de Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual soy yo el primero. Y Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Queridos hermanos, iglesia, la salvación es completa. Cristo vino para reconciliarnos, pero para venir a nosotros, tuvo que acercarse a nosotros, a pesar de nosotros. En medio de esto, no quiero que olvidemos que tenemos un Salvador. Punto 2, que nos habla. Queridos hermanos, la salvación no llega por osmosis, ni por accidente. Usted no puede ir por el mundo y de pronto, ay, ya soy cristiano, creo en Cristo. ¿Saben qué dice la Escritura? La fe viene por el oír. El oír por la palabra de Dios. Y ahí yo no entendí. O sea, las personas tienen que oír la voz de Jesús, pero no pueden oír a Jesús porque sus oídos están dañados. Eso es lo que dice el texto. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios solo salva al que oye su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pero una persona que no oye la voz de Dios, ¿por qué no la oye? Porque tiene dañado el oído. Pero ¿qué es lo que sana el oído? La fe. No. Regeneración. No. Escuchen, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sana el oído? La palabra de Dios. Que Jesús te hable al oído. O sea, la palabra te habla a ti y te sana. Y cuando te sana, tú puedes escuchar. Y cuando tú puedes escuchar, tú eres regenerado y cambiado. Ese es el poder de Dios. Por eso la fe es un don de Dios. Nadie puede producir fe. Si tú estás aquí es porque le tienes que creer a Dios, no al pastor. Entonces, yo tengo que reflexionar. Me tengo que exponer a que Dios me hable. Es fácil sentarse donde ustedes están y decir, el pastor se equivocó. Porque a veces uno dice, Juan 3:16, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? No. ¿Se equivocaron? No. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora sí. Exactamente. Queridos hermanos, la historia de la samaritana es la historia de todos nosotros. Estábamos en nuestros momentos perdidos, abandonando a Dios, queriendo saciar nuestra sed de cisternas rotas. Y es una gráfica, o sea, vaya a una cisterna rota a calmar su sed. ¿Se encuentra? Nada. Mire, trabaje como un burro, sea rico. ¿Y qué va a encontrar? Nada. Busque todos los placeres en todo lo que el mundo ofrece. Y no va a encontrar gozo y deleite. ¿Sabe qué encontrar? Dolor de cabeza, trasnocho. En el mejor caso, en el peor de los casos,
enfermedades infectocontagiosas, cirrosis, cáncer. Y puedo seguir con una lista terrible. Vaya y busque poder, busque autoridad, busque el mandar. Y no va a encontrar gozo y deleite. ¿Sabe qué va a encontrar? Señalamiento, traición, hasta su propia muerte. Si usted ve la historia de los emperadores, César, Julio César, fundador de Roma, ¿cómo murió? Alguno dijo por bruto. No, es en serio. En manos de su sobrino llamado Bruto. O sea, por bruto. ¿Quién lo mató? Busque el poder, mis hermanos. Casi todos los emperadores fueron traicionados, asesinados. O peor, se convierten en asesinos, como Herodes, que mató a sus propios hijos cuando le dijeron: ha nacido el rey de los judíos. El rey. Y mató a sus hijos. Y mató y mandó a matar hijos en Jerusalén hasta los 2 años. Necesitamos que Jesús nos hable al oído, que nos hable el corazón. Jesús está sentado en el pozo, diciéndole a la samaritana: dame de beber. Nosotros no tenemos para saciar nuestra sed en este mundo, ni mucho menos para saciar la sed de otros. Si usted se casó con el ánimo de que va a hacer feliz a la otra persona, en 26 años va a tener una lista de reclamos que usted tiene que decir: Señor, por gracia estoy casado. Somos insuficientes para hacer feliz a alguien, porque no nos casamos para ser felices. Nos casamos para glorificar a Dios. ¿Qué significa? Ser santificados, ser más justos, más piadosos, más amorosos a la manera de Dios. ¿O no, mi anciano? No le iba a preguntar por la anciana, porque si no... y no me la miren porque después me acusan. Yo les voy a decir algo de la misericordia de nuestro Dios, porque Él vino a nosotros, así como vino a la samaritana. Le habló a la samaritana a pesar de que iba a ser juzgado. Mire, el texto dice que después de que Él está hablando con la mujer samaritana, los discípulos se escandalizaron. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Ellos no estaban diciendo: Jesús está salvando a la hermanita. Ellos dicen: ¡ah! ¿Jesús hablando con una samaritana? Solo pensemos a algunos de nuestros hermanitos encontrados por ahí en alguna zona rosa hablando con una de estas muchachas, sí, de poca ropa. Así dice que los discípulos lo encontraron. Dice: ¿qué hablas con ella? Versículo 27 de Juan 4. Yo no estoy exagerando. Amados hermanos, a Dios no le importa lo que digan de Él, el mundo. Él vino a buscarnos a nosotros a pesar de nosotros, a impartir su gracia, su bondad, a hablarnos al oído, para saber de Él, para conocer de Él, porque Él vino a revelarse a sus escogidos. Él está buscando ovejas, no cabras. Las cabras hacen como quieren, no se dejan gobernar, lucharán siempre con la autoridad, lucharán en el hogar con sus padres, con sus hermanos mayores, lucharán en el trabajo con su jefe y lucharán en la iglesia con sus pastores. No me dejo. Hay cristianos que son agentes libres. ¿A dónde perteneces? A Cristo y al reino de Dios, porque no creo en los hombres. Si no tienes una familia en esta tierra, no la tendrás en la eternidad.
Queridos hermanos, Jesús es Dios. Y con seriedad les pregunto, ¿lo conoces? ¿Conoces a quien te habla hoy al corazón? ¿Conoces a quien conoce tu vida, tus secretos, tus pensamientos y todo lo que te esfuerzas por lo que tienes, por lo que eres y en lo que tú te deleitas como bienestar? ¿Lo conoces? Porque si le conoces, tú le estás oyendo. ¿Tú quieres del agua que es Cristo Jesús? Hoy la salvación está a la puerta nuevamente y te dice, ¿crees? ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Es el unigénito Hijo de Dios? Y que Él te puede dar agua viva de la cual nunca más tendrás sed. ¿Saben qué significa esa parábola? O esa metáfora más bien, porque tiene una verdad profunda. Porque voy a entender porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ya no dirás mi economía, ya no dirás mi mujer, ya no dirás mis hijos, ya no dirás mi dignidad. Porque todo es de Él. De eso se trata el culto. Señor, aquí estoy. Y lo que tú me has dado, la esposa que me has dado, el hijo que me has dado, la congregación que me has dado, el trabajo que me has dado, lo que soy, lo que tengo. ¿Conoces a Jesús? ¿Te sacias en Jesús? ¿Quieres de esta agua? Si tu respuesta es sí, hoy mismo dejarás de tener sed. Si tu respuesta es sí, hoy mismo sabrás que Jesús es tu respuesta, es tu Salvador, tu único y suficiente Salvador, Señor y Dios. Tenemos un Salvador que vino a nosotros, que nos habla al oído, que no nos deja que nos perdamos. Hoy yo te ruego por la misericordia de Dios, doblégate ante aquel que tarde o temprano doblará tu rodilla. Y va a quitar los ídolos de tu corazón, si tú eres cristiano. ¿Amas tanto lo material? ¿Amas tanto la felicidad, el bienestar o el poder? ¿Has luchado por eso? ¿Has entregado tu vida por eso? ¿Sabes qué va a hacer Dios? Dios va a venir y va a destruir ese ídolo, lo va a derrumbar. ¿Pero qué significa eso en tu vida? Quitar lo que tienes y aprender que somos humildes y mansos de corazón. Punto 3, que nos ama. Tenemos un Salvador que nos ama. Son acciones reales donde Dios está interviniendo en su eterno y soberano actuar, porque no depende de nosotros. Él elige, busca, llama, efectivamente. ¿Ustedes se acuerdan la samaritana con qué llegó al pozo? Con un cántaro, sacó el agua. En cuanto conoce a Cristo, ¿qué es lo que deja? El cántaro y sale a correr. Oigan, escúchenme. Yo creo que acabo de ver un hombre que es el Salvador, que es el Mesías. No calmó su sed en el agua material, calmó su sed en Cristo Jesús. Ella se sintió tan salva que era irreal para ella, que ella necesitaba que le dijeran, oiga, van a venir todos y lo van a ver y realmente lo conocerán. Es la misericordia de Dios buscando a aquellos que estaban perdidos, marginados, señalados. Ese es el amor de nuestro Dios. Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando yo encontré este versículo hace muchos años de mi vida, yo ¿saben qué me preguntaba cuando Dios me llamó? Tanta paciencia Dios has tenido conmigo.
tantos males he hecho en mi vida, tan rebelde he sido, porque miren, me predicaron todo tipo de religiones y en ninguno le creía. Y cuando el Señor me doblegó, yo tenía una sola queja con Él. Señor, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué me dejaste revolcarme tanto en la miseria del pecado que no sacia? Yo hubiese querido que me trajera desde niño o desde la edad de los 20, 25 para no ofenderlo tanto. Ver su poder acá adentro. Y este versículo me dio la razón. Con amor eterno te he amado. ¿Saben qué significa eso? Que cuando estamos en lo más vil, lo peor, cuando estamos perdidos en este mundo, sean vicios, ambiciones, codicias, malos caminos, el Señor nos estaba cuidando para que llegue el día del pozo. Él se acerca a nosotros y nos diga, dame de beber. Y yo le diga, no tengo, que darte a ti. Y Él me dé de beber y sacie mi sed y me dé paz. Y miren, yo lo entendí en las palabras de Pablo. Pablo dijo, todo lo que yo tengo es basura, porque Cristo es mi riqueza. Su fe es la única riqueza que ustedes tienen, donde tienen herencia, donde tienen casa, vida eterna, perdón de sus pecados, regeneración, justicia, santidad. ¿Hasta cuándo van a seguir buscando calmar su sed en el mundo? Tú podrás seguir buscando en el mundo para calmar tu sed. Solo en la fe de Jesucristo tu sed será calmada y será transformada en algo maravilloso. No importa lo que tú tengas hoy en tu cuenta. Tendrás gratitud, tendrás contentamiento, tendrás amor de verdad, porque te van a amar a ti a pesar de lo que tú eres. Vas a tener justicia, piedad, salvación. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La mujer samaritana no lo podía creer. No podía creer que la salvación había tocado a su puerta. Y la había salvado, y la había perdonado. Jesús sabía quién era. 5 maridos, tenía un amante, señalada por toda la sociedad, aún por los samaritanos, y perdonada. Esa es tu realidad, esa es mi realidad. Y hoy, si estás en Cristo, agradece a Dios por quien eres en Cristo. Ten contentamiento de lo que tienes en Cristo, porque solo somos mayordomos de mucho, de poquito. Disfruta el amor de Dios, disfruta su justicia, su piedad, su salvación. Esta es la expresión más incomparable del amor de Dios. Dios se encarnó y tenemos un único y suficiente Salvador. Hoy, mis amados hermanos, si crees, podrás salir a contarle al mundo una sola cosa. Somos más que vencedores. ¡Cristo me amó! Así ustedes no me amen, así ustedes me señalen, así me vean fracasado. Jesús, conociendo todo de mí, Cristo me amó, me salvó. Porque el amor de Cristo es firme, inmutable, eterno. El amor de Dios en Cristo no solamente salva, te transforma. Ya no soy lo que era, ahora soy muchísimo mejor. Porque Cristo me amó. Eso no se puede imitar. Podemos imitar muchas cosas.
pero no podemos imitar ser salvos, porque no podemos imitar, deleitarnos en Dios, deleitarnos en su voluntad y aborrecer el pecado. El amor de Dios en Cristo Jesús no solamente salva, me transforma. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. El amor de Cristo nos constriñe. El amor divino de nuestro Dios nos impulsa cada vez más a vivir en santidad, en servicio. Estar en la iglesia no es un sufrimiento, no es una pérdida de tiempo. Es algo tan valioso que sabemos que es para nuestro Dios. Donde le glorificamos a Él y nos dejamos amar por Él. Amados hermanos, el amor de Dios en Cristo es eterno, encarnado, sacrificial, inseparable, transformador. Jesús vino a nosotros, Jesús nos habló a nosotros y nos amó eternamente. Tenemos un Salvador. Amén. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, ten misericordia una vez más de nosotros. Ayúdanos a calmar nuestra sed. Tráenos al arrepentimiento para entender y buscar solo en ti, fuente de agua viva, lo que solo tú nos puedes dar. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Que hoy salgamos tan fuertes, tan consolados, tan animados, que tú resplandezcas en nuestra vida, sabiendo que todas las cosas son para bien. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por darnos contentamiento. Gracias, Señor, por arrancarnos del mundo y traernos a tu luz verdadera. Señor, rogamos por aquellos que amamos, que no han entendido esta verdad. Si es tu voluntad, úsanos para que ellos se arrepientan, para que te puedan escuchar a ti, nuestro pastor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Señor. En Cristo Jesús. Amén.